11. 6 del 11. Vamos a hacer el segundo parcial, en la cual nos vamos a conectar el Zoom a eso de las 11:10. Y el cuestionario de apertura va a ser a las 11:20. 11:20 horas. Y el cierre va a ser a las 12:15 horas. Por lo tanto, va a ser un parcial de tan solo 55 minutos. ¿Sí? Bueno, como siempre, ustedes más o menos ya saben cómo son las formas que lo hacemos, tal cual igual como se hacen los parciales del teórico, y como nosotros hicimos, con los celulares, enfocando a la pantalla de la máquina, y bueno, y todas esas cuestiones que ya la deben tener muy aceitada ustedes. Los temas serán los temas que ya hemos visto, ¿no es cierto? Todo a partir de la segunda parte, cuando arrancamos desde el cálculo de conductores, hasta llegar a lo último que hemos estado viendo, que ha sido toda la parte de protección y maniobra en baja tensión. Y bueno, ahí más o menos estaría ya cerrado todo eso. Hoy charlaríamos un poquito nomás relacionado a lo que es la parte del manejo de lo que sería en la parte de protección y maniobra también, pero en dispositivos ya de alta tensión. Así que, bueno, yo quisiera comenzar por el lado de que, si quieren que reveamos algo, para poder seguir largando algunos temitas, algunas otras cositas, así como para cerrar algunas ideas de esto, de lo que se refiere a protección y manejo. No sé si quiere alguien preguntar, quiere que largue yo algo. Profe, yo quería consultarle en lo que es el catálogo Prisma. Lo Sí. que los cables que están enterrados, puede ser que la información solamente sea de cables de aluminio, no he encontrado de cobre, digamos. En el catálogo de Prysmian no han encontrado cables de cobre para uso de cables enterrados. ¿Cómo que no? Claro, o sea, cuando he buscado los factores, digamos, de corrección, eh, me parece, digamos, nada más para cables de aluminio, digamos, en lo que es parte enterrado. O sea, me hace una aclaración ahí. Ah, vos decís referido a los factores, no al cable en sí No el mismo, cable sino en sí, o sea, el a cable en los sí, factores a claro, los factores de corrección. sí, sí, a los factores. ¿De dónde lo estás leyendo? ¿De dónde lo estás buscando vos? ¿Del catálogo ese grande de Prysmian? Sí, sí, ese que subió usted. ¿Sí? Todos dicen lo mismo al respecto. Qué raro, che, si estaban todas esas cosas. A ver, podemos buscar algo si quieren. Ahí le digo qué página es. Eh, Ahora que tengo que abrir el catálogo ese, así vemos de qué se trata ese tema. Cálculo con motores, acá está. Y acá tengo el catálogo. A ver si es abrir. No, no es ese. ¿Para qué no es ese? A ver. Bueno, a ver en qué página decís que estás vos. no sé si puede compartir, profe. No, no estamos viendo. No, no, Pero no, no. es, Para que tampoco era de Prisma, no, estoy confundiendo.
de catálogo acá para que lo encuentre bien a las tablas esas. Sí, acá está, bueno, a ver, vamos a compartir esto. Vamos a la página, curvatura, todo esto más abajo. En la 30, profe, digo yo. En la 30 estamos Sí. ahí. Ahora vamos más abajo. A ver, acá donde empezamos. Cables. Izquierda térmica. Bueno, acá estamos en la parte de los factores de correcciones. Eso me parece que es para cables al aire. Factores de correcciones por temperatura. Sí. Acá tenemos los temperatura ambiente, para cosa, más abajo, para el cable Ahí, profe, interno. un poquito Ahí más lo tengo. arriba. Ahí está, ahí, hasta ahí nomás. Donde dice hay intensidades máximas admisibles para cables enterrados, dice para cables con conductores de aluminio. No más, no. O sea, como que esos factores son únicamente para cables de aluminio. Este, pero para un poquito, pero acá abajo, 25 grados. Esta, no, pero esta tabla se usa para la corrección justamente de todos los dos cables, los dos tipos de cables, ¿eh? Ah, bueno, no, era esa la duda, digamos, sí, porque. Sí, 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 sí. Esos factores son para el Para tipo ambos, de digamos. los dos cables de aluminio. Sí, de aluminio y cobre, quiero decir. Bueno, listo, profe. Bueno, ¿qué otra cosa? Volviendo un poquito al tema, que hay algo que no sé si hemos visto bien. Estábamos hablando de las llaves termomagnéticas la clase pasada, y nosotros habíamos visto de que existían, ¿cierto?, distintos tipos de curvas. No sé si hablamos sobre las curvas de las termomagnéticas, ¿no es cierto? En las cuales yo les quiero mostrar ahora un poquito más. A ver, acá tenemos algunas, ya les muestro. A ver, estaban todas juntas, tenía una que estaban todas juntas para compararlas. A ver, déjame ver dónde las tengo. Eh, no era. Ah, en este puede ser. Acá podemos ver algo. En esto vamos a ver. A ver, para que encuentre, compartir ese elemento.
es tantas cosas abiertas que por ahí se me... A ver por directo, si no, curva de disparo, va a ser. Están viendo bien eso, ¿no? Las curvas de disparos. Bueno, habíamos dicho nosotros que teníamos que las características que definían a una ferromagnética estaba dado por las tensiones de trabajo, por la corriente nominal, por la corriente de ruptura del poder de corte de la ferromagnética, y además también de sus tipos de respuestas según una curva que están definidas por curvas B, C y D. Entonces, en ese tipo de curvas de B, C y D, de acuerdo a lo que a veces el fabricante se recomienda para los distintos tipos de curvas una utilidad. Y en esas curvas, nosotros lo único que vemos cómo se va cambiando su modo de actuación es el desplazamiento de la parte correspondiente al sector de manejo de cortocircuito, o sea, la parte magnética de la Tierra. Tal es así, que fíjense acá, por ejemplo, todo el sector. Recordemos que la curva de la termomagnética, esto estaba dado por un sector entre dos curvas, ¿no? En la cual nosotros decíamos que, bueno, si elegimos una termomagnética de curva B, podría ser una curva que puede estar comprendido su funcionamiento dentro de un sector y no desde una curva totalmente definida de una manera bien precisa, sino que evidentemente hay una cierta holgura entre los parámetros de actuación y de corrientes y de tiempos que va a manejar esa técnica. Entonces, así como la curva B, por ejemplo, estamos viendo cómo la parte magnética, recordemos que era la parte esta que quedaba prácticamente definida por una línea recta, hasta la parte que se unía con la zona térmica, que era el lugar donde iba a actuar el bimetal que tenía internamente esa termomagnética. A medida que van cambiando el tipo de curvas, lo que sí se nota cómo la parte magnética, o sea, supongamos el sector de B, cómo se desplazó para la curva C a un sector más corrido hacia la derecha, indicándonos de esa manera que, evidentemente, que si hay una corriente que se podría llevar a pensar, una corriente como si fuera el arranque de un motor o de una lámpara de tipo de descarga, que también que cuando uno las conecta al principio toman un poquito más de corriente de la corriente nominal. Entonces ese pico de arranque de encendido, ya sea de un motor, de un transformador, de una lámpara de descarga, podría llegar que en ese momento, si sabiendo que la parte de la corriente nominal de la térmica estaba determinado por este eje de ordenadas, que decíamos que podía arrancar, que generalmente se la expresa en una relación de corriente sobre corriente nominal, o sea, en veces de corriente nominal de la térmica misma. Entonces, ese 1 que arranca acá no toca nunca a la curva en ningún momento. Pero si de repente tenemos un pico que supere tantas veces o cierto porcentaje de la corriente nominal, en ese momento, que es simplemente un proceso de inicio de la carga, del tipo de carga que nosotros coloquemos, podría llegar que ese incremento de corriente tocara la zona magnética y la térmica automáticamente se dispararía y cortaría la corriente pensando de que hay un mal funcionamiento. No es un mal funcionamiento, sino simplemente un aumento de corriente debido al proceso de
un arranque de un motor, una lámpara que está fría y comenzamos a cargar, un transformador que en su momento de conexión puede tomar un pico más grande de corriente que lo que debería tomar en su funcionamiento nominal. Entonces, para eso estaban los distintos tipos de térmica que nosotros podíamos ir eligiendo de acuerdo al tipo de uso que queríamos dar. Entonces, la definición de las curvas están dado prácticamente casi en todas las térmicas de una manera como está acá expresado. Pero lo único que cambiaría un poco, o sea, el desplazamiento en este caso, fíjense, también es como un desplazamiento hacia la derecha, pero calibres, por ejemplo, entre valores entre 6 y 63 amperes. En cambio, esta que tenemos acá, calibres hasta 4 amperes. ¿Sí? Entonces, eso un poco es lo que va a definir las antenas, las térmicas. Entonces, es de considerar que cuando tengamos alguna situación de arranque que estén por encima de picos o de porcentajes de sobrecarga de inicio, tengamos que elegir alguna térmica con algunas características según una curva dada. ¿Sí? Eso como... Una pregunta. ¿Son distintas térmicas, digamos, la que se... O sea, ahí usted muestra la imagen y hay tres curvas, B, C y D. Ahí son distintas térmicas cada una. Claro, claro, claro. O sea, no... claro, son distintas térmicas con distintas formas de respuesta, pero dentro de un margen de corriente nominal preestablecida para esa térmica. Por eso yo decía, para calibre hasta de 4 amperes, 5 amperes, supóngase, una curva, una térmica de 5 amperes, yo puedo necesitar que esa curva, por ejemplo, va a manejar algún dispositivo que puede llegar a tener un pico de hasta 10 veces de la corriente nominal, que sería en este caso 4 amperes, entonces debería elegir una térmica con calibres de 4 amperes, pero con una curva D, en vez de una curva B o C. ¿Se entiende la idea? Claro, bien, pues sí. Y 4 amperes serían la nominal. Entonces, Claro, claro. 4 amperes sería la nominal. Sería el punto el punto 1 ese que está ahí, ¿no? No se olviden este punto, a ver si lo puedo marcar. Pucha, lo abrí con otra cosa, este PDF, pero no puedo hacer mucha raya. No. Profe, consulta, ¿y ahí hay que tener en cuenta el tiempo o ya con solamente en este caso con la corriente que usted nos indica que puede haber ahí en cierto tiempo es suficiente, digamos? No, evidentemente podemos tener el tiempo. O sea, supongamos, supongamos que nosotros vamos, por decir algo, a colocar una térmica para un equipo de, no sé, de un aire acondicionado, vamos a suponer así. Entonces, en el momento de arranque, eso, el aire acondicionado, todos sabemos que está compuesto por un motor. Entonces, un motor siempre tiene un pico de arranque mayor que la corriente nominal. Entonces, evidentemente que si yo digo, vamos a suponer, qué lástima que no puedo escribir sobre esto para marcar, a ver cómo puedo hacer acá. A ver si lo puedo abrir de nuevo esto con otra forma, si lo encuentro donde estaba. ¿Dónde diablo estaba este archivo? Porque tengo tantos archivitos acá metidos. Estaba este, a ver si puedo ver dónde está la dirección de esto. Archivo. No sé.
No sé por qué lo abrí sin querer a eso. Con... creo que estaba- Momento, superen un cachito, a ver. Ah, está. En el drive lo tengo esto. A ver. ¿Qué trato de encontrarlo? A ver, dame un cachito más. ¿Dónde está la barra esta que tengo del Zoom? Que no me deja ver. Por ahí. Acá, por fin. Por fin. Lo que estoy haciendo, estoy abriendo el mismo programa. Posible, sí. Yo, bueno, por ahí. Sí, acá está. A ver si lo puedo. Bueno, estoy usando buscar. ¿Están viendo esta raya que estoy haciendo? Ajá. Bueno, entonces no es. Estoy viendo están viendo otra cosa. Y tengo demasiado. A ver, vamos a tratar de ver un poco esto. Ahora están viendo eso, ¿no? Curva. Sí, profe, ahí vemos un borrón de azul. Ahí está. Bueno, eso era lo que haría para poder escribir, porque
porque el único que me permite rayar sobre el PDF es a través del programa este que viene con Windows, el Edge. Con los otros software, el Acrobat y todo eso, no me deja escribir sobre el PDF. Pero este sí. Bueno, entonces acá vamos a borrar esto, lo borro. Entonces, ¿qué estábamos diciendo acá? Estábamos diciendo que íbamos a suponer que íbamos a alimentar con una térmica un aire acondicionado. Entonces, vamos a suponer que el aire acondicionado, bueno, es un elemento que va a consumir una corriente de 5 amperes, vamos a decir. Entonces, vamos a suponer que elegimos una térmica acá que sea aproximadamente cerca u 8 amperes, para poner acá algo más cerca. 8 amperes vamos a suponer que consume nuestro aire. Entonces, bueno, elegimos una térmica de 10 amperes. 10 amperes sería una... que en este punto estaríamos con 10 amperes. Evidentemente que si en este punto estoy con 10 amperes, acá es 1, acá lo tengo 2, acá tengo 3. O sea, estoy hablando de 1, porque acá estamos en el doble de la corriente nominal, acá estaríamos en 20, acá estaríamos 3 veces 30 amperes. Vamos a poner que en ese pico que llegue acá, que en el momento de arranque toque o llegue a 30 amperes, por decir algo, entonces el aire acondicionado se nos dispararía. Pero elegimos, vamos a suponer que entonces en vez de elegir uno de curva C, vamos a elegir el de curva B, vamos a elegir uno de curva C. Entonces acá, como sabemos que el pico va a llegar hasta un valor de 3 veces a lo sumo, entonces nunca tocaría la parte de esta curva que corresponde a la C, que está entre valores, por lo que se ve ahí, acá es 1, acá es 2, 3, 4, 5, 6, acá está 7, entre 7 y 10 veces la corriente nominal. Pero uno podría decir, bueno, pero si vamos a la curva C, yo sé que la curva C va a estar comprendida entre esta curva, que llega hasta acá, así, baja, y la otra curva que está por acá, ¿cierto? Sería algo por acá. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿y qué va a pasar cuando la corriente suba 2 a 3 veces? Uno podría tomar acá y decir, bueno, se dispararía en este punto, porque tocaría la curva justamente la parte ya correspondiente a la parte térmica. Pero recordemos que el motor, a medida que va girando, o sea, hace el pico y la corriente empieza a bajar a medida que el motor va girando. Eso va a demandar, por supuesto, un tiempo, y mientras nosotros estemos dentro de los tiempos, que por ejemplo en este caso, si llega a tocar esta parte de la curva, acá estaríamos en 0,1, acá estamos en 1, bueno, acá sería ya 2, 3, 4, casi 5 segundos, sería acá más o menos, ¿cierto? 5 y allá está el 10. Sería un valor de 5 segundos. O sea, imagínense, cuenten hasta 5, el motor ya ha girado y por lo tanto el pico ese ya va disminuyendo a medida que va tomando velocidad el motor hasta llegar a la nominal. Ahora, si el motor no llega a encontrar la nominal dentro del tiempo que podría llegar a dispararse por algún toque de la curva, evidentemente esa térmica no nos va a servir. Vamos a tener que buscar otra térmica que nos permita manejar ese tipo de situación. O sea, si es a eso, a los tiempos que vos me estabas preguntando recién, de la curva, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Profe, sáqueme la duda. Creo que usted lo dijo, tendré que ver algún video o algo, o ver ahí la info. ¿Qué sucede en esa franja de la curva, digamos, de cualquiera de las curvas, esa franja que está, digamos, entre los extremos? ¿Qué pasa si, o sea, hay lo que tengamos dentro de esa curva,
se dispara la Claro. llave. No, Sí, sí, sí. o hay algo que puede pasar ahí, digamos, o no. No es que mientras vos estés dentro del área de la curva, o estés en el borde de la curva incluso, la térmica se va a disparar, eso es seguro. Lo que pasa es que no podemos garantizar una curva con una línea en la construcción de una térmica. Por eso que se da, si yo te digo, bueno, agarremos esta curva de acá de abajo, por decir algo, y supongamos que acá está la corriente nominal y hay una sobrecarga que se va justamente al 100%, o sea que se lleve a 2. Este es el punto 2, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, que si la corriente se mantiene acá, esto me está diciendo de que esta térmica, por lo menos en el valor que corresponde al tiempo acá, que no me cae ningún valor exacto, pero acá dice 10 10 segundos. segundos. Ujú. O sea, entre 10 segundos o entre el valor este que está acá, que vendría a ser 110 200 segundos. o 200 segundos, perdón, tenés razón, 200 segundos. Entonces, entre los valores de tiempo de acá y acá, la térmica va a actuar con una sobrecarga de este tipo. O sea, Ah, bien. O sea que, eso es lo que queremos decir. No es que queremos, o sea, porque la térmica no podemos tampoco hacer una construcción que sea tan exacta, ¿viste? Alguna térmica te disparará acá, otra te o disparará sea, acá en el centro, o por acá, o una que o sea, sea. lo que nos muestra la curva es que por un tema constructivo tenemos ahí como Una banda. un área de disparo, digamos. O sea, tenemos un área garantizada de disparo, sería así, por temas Exactamente. constructivos. Ah, bien. Exactamente. Ahora, bien. O sea Este, que, o sea que si usted me dice que sea, no sé, eh, a ver, como para ver un ejemplo ahí, 3 amperes a 3 amperes en 10 segundos, supongamos que sea el consumo que sabemos que es conocido, nos vamos por la curva B, digamos, porque está dentro, está contenida y no haría falta irnos a la curva C también, ¿o no? no, 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 no. Lo que acabamos de decir era esto. O sea, si yo voy a elegir una curva con una térmica que maneje la curva B, quiere decir que la térmica de esa curva B va a ser solamente esta. Va a ser esto así, el área esta va a ser, nada más. Esa y esta. ¿Sí? Esa es la curva B. O sea que la térmica va a responder únicamente dentro de esta parte, con una curva B. Pero si yo elijo otra térmica que sea de la curva C, entonces evidentemente ya no va a ser esa misma área, ya va a ser otra área. O sea, va a ser la curva esta, que sería así, acá, esta que está acá, y esta que se continúa así, de esta manera. Claro, pero ahí justamente ahí donde tiene el lápiz, profe, ahí, un poquito más arriba, un poco más arriba. Ahí, si yo tengo un valor, o ahí, por ahí, yo tengo un valor por eso, por ese punto de la curva, o A sea, ver, estoy tanto en el área de la B como en el área de la C, digamos, es indistinto, digamos. Ahí eso es lo que yo quería ver. sí, Cuando- sí, pero me parece que hay algo que no está claro, que son térmicas diferentes. sí, Son sí, sí, por eso le digo, son térmicas diferentes, pero puedo, para el caso este puntual, que yo le digo que sean, no sé, 3 amperes a 10 segundos, por ejemplo, eh, ese valor lo contiene todas las curvas, digamos, está contenido puede elegir cualquiera de esos. es un punto común, es un punto común para todas las curvas, sí, Claro, o sea, puede elegir cualquiera de las llaves que me va a contener ese disparo, digamos. claro, pero es un valor extremo, este de acá arriba es un valor extremo. En realidad, si puede ser que esa curva C también esté dentro de este valor.
está en la zona térmica todavía. Acá está la zona magnética, a partir de este punto. Ah, bien, bien, ¿Ves? bien. Sí. Son curvas diferentes, o sea, son térmicas diferentes y que bueno, acá lo que nos importa es que cuánto es el valor que hay en veces de la nominal entre este punto y este punto para la curva B. ¿Cuántas veces de la I nominal para la curva C que están comprendidos entre este punto y este punto? Y para la curva D entre este punto y este punto. Entonces, ahí ya estamos definiendo de que los picos de corriente que puede manejar la curva D son muchísimo más altos que los que maneja la C y la B, ¿cierto? Eso es lo que estamos queriendo decir con la curva. O sea, yo estoy acá en la nominal, apenas lo conecto, aparece una punta de corriente que se lleva al valor de, pongamos que sea el valor este de 10. Bueno, puede que se dispare, se dispare debido a que estoy llegando a los extremos de la curva D. Y si no se dispara y se mantiene esa punta de 10 durante este tiempo, que estaría acá, sería 0,2, 0,3, 0,4, ¿no es cierto? Acá estaríamos en 0,4. Si se mantiene esa punta en 0,4, bueno, la térmica lo va a interpretar como que hay un cortocircuito y se va a disparar. ¿Estamos? Sí, profe, ahí me quedó claro. Ahí me quedó claro el valor, digamos, dónde lo buscamos. Claro. O sea, los picos de corriente pueden mantenerse en el tiempo. Si se mantienen en el tiempo, es lo mismo que yo decía acá. Vamos a suponer que estamos con una térmica trabajando con una curva B, una térmica de una curva B. Y supongamos que acá tengo la nominal, acá tengo 1, acá tengo el 2, ¿verdad? Recuerden que esta es una escala logarítmica, la que tenemos acá en la base, en la abscisa. Entonces, si se llega a mantener esa sobrecarga, esa corriente al doble durante un tiempo de 10 segundos, ¿por qué digo 10? Porque si yo subo acá, voy a tocar esta punta de la curva, es muy probable que la térmica se dispare. Se va a disparar a los 10 segundos porque ¿cómo es que se llama? El bimetálico. El bimetálico se calentó, le dio tiempo a calentarse para que dispare ese gatillo que veíamos cómo era en la construcción interna de la térmica. Entonces, eso es lo importante de entender cómo funciona la curva esta. O sea, profe, básicamente vos vas a elegir B, C o D dependiendo del dispositivo que tengas. No sé, por decirte, Exacto. un motor, si tenés un motor y vos sabés que, qué sé yo, 5 veces la corriente nominal, no podrías elegir la B, tendrías que elegir la C, por decirlo. Claro, claro. Porque, o sea, vos sabés que esa corriente de arranque no es una corriente de falla, sino que es una corriente de... Es una corriente normal de digamos. funcionamiento. Por eso es que se construyen térmicas para estas, con distintas curvas para estos tipos de cosas. Imagínense también que hay qué sé yo, un capacitor que se carga en la red de un factor, de una corrección de un factor de potencia. Los capacitores también hacen una punta de corriente en algún momento, sobre todo si están descargados. Entonces, a lo mejor en ese momento, cuando ustedes conectan los capacitores en paralelo, como hacemos cuando corregimos factor de potencia, puede ser de que esa punta de corriente de carga y me dispare el sistema de protección y se me apaga todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que tendríamos que buscar cuál es la punta de corriente, las veces de la corriente esa que hay de carga para elegir la adecuada curva de la térmica de protección. Esa es la idea. Bueno, y así, entonces, con eso estamos definiendo la térmica, como yo les dije, lo podemos definir por las curvas, por el poder de ruptura, también, que es otro punto importante, el poder de corte que tiene la térmica. Recordamos que el poder de corte de la térmica era aquel valor en el cual
la térmica podía cortar una corriente de cortocircuito hasta un determinado valor. Si la corriente de cortocircuito era más grande, entonces la térmica se nos iba a destruir. Entonces tenemos que elegir térmicas que tengan distintos poderes de corte, ¿no es cierto? Poder de ruptura. Entonces de ahí es donde nace, a ver si encontramos, vamos a poner un ejemplo también de eso. Vamos a poner, a ver qué tenemos acá, esto es lo mismo. Después de compartir esto, les voy a compartir otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más. Vamos a elegir esto, a ver. Miren, por ejemplo, acá tenemos, fíjense, esto es un sacado de un manual de un fabricante que es, si no me equivoco, era Schneider, o Merlin Jering, que es lo mismo, digamos, en el cual nos presenta, por ejemplo, en este caso, dos modelos de térmicas. Las dos son tripolares, fíjense, este es tripolar, este es tripolar, pero, y nos especifica, bueno, acá están todas las corrientes nominales posibles de la fabricación para ese modelo, desde 0,3 a 63. Acá está para el monopolar, bueno, puede ser monopolar, bipolar o tripolar. O sea, en ese modelo, con estos rangos de corrientes nominales, tienen distintos modelos de térmica para los tres casos, ¿cierto? O tetrapolar también, si tuviera el neutro que seccionarse. Entonces, ¿qué le dice esto? Bueno, si ven acá a la derecha, bueno, tienen todas las especificaciones de cómo las medidas de la térmica para el monopolar, bipolar, tripolar, todas las medidas correspondientes. Tiene las tensiones nominales de trabajo para las cuales pueden trabajar, fíjense, 220/127. O sea, como este es un fabricante de térmicas internacionales, estas térmicas se pueden utilizar tanto en Estados Unidos como se pueden utilizar en nuestro país, o donde tenemos 220. En Estados Unidos tienen 110. Entonces, y también así pueden funcionar en 380 o, bueno, barra 220 para las trifásicas que son de Estados Unidos. Entonces, abajo tienen que si ustedes van a trabajar en 220, les dice, tiene 50 kiloamperes esta térmica, y si van a trabajar en 127, tienen 30 kiloamperes. ¿Sí? En cambio, para el trifásico, directamente ya toman como un valor de 25 kA para cualquiera de las dos tensiones. Entonces, esa es una tabla de una térmica. Y acá, por ejemplo, tienen otra térmica, fíjense que cambia el modelo, acá es 5S8, acá está 5SX2. También es una de curva D, si podemos ver, curva D. Les especifica que la curva de disparo en cortocircuito entre 10 y 20. Se refiere justamente al sector que veíamos nosotros bien a la derecha hace un rato, ¿cierto? Entre 10 y 20 de la I nominal. Bueno, pero esta térmica, ¿cuál es la diferencia con la que está acá arriba? También vienen en monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar incluso. Tienen los mismos valores de tensiones que las de arriba, pero ¿en qué varió esto? La curva es la misma, curva D, pero sin embargo, fíjense, la corriente de... Es más baja la corriente, ¿no, profe? Claro, una tiene que está dado en 18 y la otra está dado en 50. Entonces, si yo tengo esta térmica instalada o esta térmica instalada en un lugar donde la corriente que el cortocircuito que puede llegar a aparecer sobrepasa los valores que tiene el poder de corte, la térmica se me destruye. Entonces tenemos que elegir las dos, podría ser la más presunta de cortocircuito. Punto. No nos queda otra. Por eso Profe, hay... ¿puede repetir, profe?
que nosotros debemos tener en un circuito, lo que nosotros conocíamos eran, ¿se acuerdan cuando estudiábamos los cables, hacíamos el análisis si el cable iba a resistir la corriente de cortocircuito? Entonces, íbamos a esas curvas, esos ábacos que usábamos y decíamos, bueno, vamos a suponer que acá donde está el motor, vamos a suponer que se produce un cortocircuito. ¿Y qué hacíamos? Queríamos saber cuánto valía la corriente de cortocircuito en ese punto. Y para eso nosotros hacíamos todos los análisis de impedancias del cable, la impedancia de la línea aérea, la impedancia en el transformador, todas las que iban a intervenir, que eran las únicas impedancias que iban a limitar la corriente de cortocircuito. Y determinábamos un valor. Le decíamos, bueno, acá va a haber una corriente de cortocircuito de 1000 amperes, de 2000 amperes, de 5000 amperes, de 10.000 amperes. Como también en ese ábaco podíamos ver que había corriente de cortocircuito hasta de 50.000 amperes, que era la última curvita que nosotros nunca usamos en un caso así. Pero puede suceder, depende de donde esté instalada, donde se esté produciendo el cortocircuito. Y si hay una térmica antes donde se produce ese cortocircuito, estamos en un grave problema, dado que una térmica como esta de 18 kiloamperes no podría en ningún momento parar ese cortocircuito. Se me funde toda la térmica y se me quema todo. Entonces tenemos que buscar una más grande, una de 50. Y poner la I nominal que corresponde, ¿no? Si estamos trabajando en una I nominal de 20 amperes, elijamos una de 20 amperes, pero de la línea esta que está acá arriba, que tiene mayor poder de corte. Eso es lo importante. Entonces, conocer la tensión de trabajo, cuántos polos queremos, qué tipo de curvas necesitamos, si curva B, C, D o D, y el poder de corte de la térmica. Y la corriente, por supuesto. Profe, ¿por qué ahí dice el nominal 63 amperes? La primera. Acá. Sí. Cuando el poder de corte máximo es. Ahí se me está moviendo. Es 50. No, pero son 50 kiloamperes. Ah, kiloamperes, bien. Sería 60 por 10, por 100 creo que da. Claro, ¿qué cosa? ¿Con respecto a la nominal? Claro, de la nominal 60 por 100 sería. 60 por 100. Se daría, más o menos, tengo todos. Se daría por 100, serían 6.300 amperes. Acá estamos hablando de 50.000. Ah, 1000 entonces. Me falta un cero. Sí. Entonces, pero no nos confundamos. Nada que ver la corriente nominal de la térmica con el poder de corte. No tiene nada que ver. No. Pensé, profe, que era 63 kiloamperes, entonces digo, ¿por qué aparece esa posibilidad de trabajar con 63 y la máxima de corte era 50? Claro, no tiene nada que ver. El poder de corte en la curva, el poder de corte en una curva, si yo la tuviera que graficar, mirá, recién nosotros hablábamos, como él dijo acá, Chalampa, que son 1000 veces de la I nominal. Entonces, vayamos a las curvas esta que estábamos viendo acá, pongamos esta, por ejemplo. No, ¿qué compartir? ¿Qué es esto? Esto, ¿no? ¿Están viendo las curvas? No, ahora no, profe. A ver, compartir ahí. No quiero agrandar. Ahí. Ahí está. Si yo quisiera hacer una relación, por ejemplo, fíjense que las curvas, a ver esta, no, ni esta, ninguno podemos dibujarla, ni siquiera acercarnos. El poder de corte de esa térmica, el poder de corte de esta térmica, que está, yo elegí otra vez mal, bueno, no importa, pero estaría bien acá a la derecha, si yo lo quisiera graficar dónde está el poder de corte en una térmica. No te alcanza, porque acá estamos, uno, que es la I nominal, que serían los 63 amperes, eso que decíamos recién, y acá estamos en 14 veces, ponerle que sumemos 14 y que este sean 15 veces.
Y nosotros estamos hablando de 1000 veces casi. O sea que el poder de corte está mucho más allá a la derecha, está muy alejado de las corrientes que va a manejar en caso de falla o un cortocircuito o lo que sea. ¿Sí? Bueno, entonces esos conceptos quería aclararles un poquito para que quede bien definido esta comprensión de cómo se manejan estas curvas de estas termomagnéticas. Por otro lado, nosotros cuando estamos hablando de elementos de protección, en este caso estamos hablando los fusibles o la termomagnética como un elemento de protección contra el caso de cortocircuito. Y el poder de corte que tiene un fusible con respecto al poder de corte que tiene una térmica es todavía mucho más grande. Mucho más grande. O sea, si como veíamos la térmica recién de valores de 50 kiloamperes, 18 kiloamperes, bueno, el fusible tiene mucho más valor, mucho más poder de corte que una térmica. Y simplemente porque es un modelo constructivo sencillo, donde habíamos hablado de las cuchillas, que eran cobre macizo, eran grandes, adentro estaba el tubo, el elemento oxidofuncional, esa lámina, pero si vos pones un fusible en un lugar donde hay un alto valor de corriente de cortocircuito, el fusible podría resistir perfectamente comparado con lo que podría resistir una térmica. Entonces, en algunos casos no podríamos ni siquiera colocar térmica, tenemos que colocar como elemento de protección fundamental un fusible antes de las térmicas. Eso es lo fundamental. Y hablando de protección contra el cortocircuito, bueno, como para ya cerrar un poquito el tema vamos también a pensar que habíamos visto en ese apunte que yo les subí, que estábamos viendo, que hay modelos de termomagnéticas hasta 63 amperes dentro de una línea. Pero también había elementos termomagnéticos que eran ya de mayor potencia, que se podían llegar hasta los 6000 amperes, pero que ya constructivamente eran otras formas de hacer esa termomagnética. Ya tenía ahí un transformador de corriente que iba sensando la tensión, iba sensando, perdón, la corriente, le informaba un relé, y ese relé le informaba al disparador para cortar la corriente en caso de que sea sobrecarga o que sea un cortocircuito. Ahora bien, hasta 6000 amperes vimos que podíamos tener con otro modelo constructivo una protección del tipo termomagnético, ¿no es cierto? O sea, de sobrecargas y cortocircuito, no termo. Termo sería cuando hay un elemento deformable por cambio de temperatura, como es el bimetal. Con esos elementos no hay ese tipo de sensado de sobrecarga, sino que se hace directamente comparando con valores de corriente que mide el transformador y le informa al relé y dice, bueno, esto es una sobrecorriente para mí, yo debo dar la orden de abrir el interruptor. Y cuando hablamos, por ejemplo, de elementos que están en tensiones, esos son elementos en baja tensión, pero imagínense cuando empezamos a hablar ya de elementos en media tensión o en alta tensión. Hay también interruptores que van a manejarse en base a las fallas que puedan ocurrir en esos valores de tensiones que son mucho más altos. Y ahí es donde nacen los famosos interruptores. Como ya vamos a manejar mayores tensiones, vamos a empezar desde media tensión en 13.200 voltios hacia arriba, cuando empezamos a ir ya 33, 66, 132.000, 333.000 voltios o 600.000 voltios. Entonces, hay que tener elementos de protección. Y ahí nacen los famosos interruptores de potencia, que son los que están en las centrales, no en las centrales, sino en las estaciones transformadoras,
donde ya, evidentemente, el primer concepto que hay que manejar es que, bueno, tiene que ser un interruptor que pueda aislar una tensión tan grande en el lugar donde se lo va a instalar con respecto al lugar de montaje mismo. Porque si no, imagínense, ponemos un interruptor y se nos empiezan a producir descargas a cualquier lado si no están con la cierta aislación adecuada. Segundo, son de potencia porque van a manejar varios miles de amperes. Y aparte, uno de los problemas que existe, tanto desde los interruptores más sencillos, como son las termomagnéticas, hasta los interruptores de mayor potencia, es el efecto de la producción de ese arco eléctrico que aparece en el momento en que se separan un interruptor dado, disparado, ya sea por una falla de cortocircuito o un problema de sobrecarga. Entonces, cuando se separan esos interruptores para cortar la corriente, habíamos hablado que se producían los famosos arcoeléctricos, y que esos arcoeléctricos, hasta que no se extinguía el arco, la corriente seguía circulando, y que había que controlar ese arco eléctrico porque son destructivos por el elevado calor que van generando, y ahí aparecían las famosas cámaras apagachispas que tenían a los termos magnéticos sencillos y algunos elementos de protección también automáticos, como son los interruptores de hasta 6000 amperes que vimos, que ya tienen una construcción para manejar ese arco eléctrico. Ahora, imagínense qué arco eléctrico habría cuando ahora entramos a hablar que tenemos que separar dos contactos que están pasando corriente y estamos hablando de tensiones de 130.000 voltios. Se puede imaginar el poderoso arco que se produce mientras se están separando esos dos contactos. Entonces ahí nacen los famosos interruptores de potencia que tienen un medio para controlar ese arco eléctrico, que están esos dos contactos que se van a separar, que son robustos, por supuesto, por la potencia que van a manejar, por un lado, van a estar o sumergidos en aceite, o van a estar en el vacío, o van a tener algún gas en el ambiente donde se separan esos conductores, esos interruptores, esos contactos, como el SF6, el hexafluoruro de azufre, o van a tener algún tipo, o pueden ser también que estén al vacío, que eso también ayuda para que el arco se extinga más rápidamente, o también puede ser que sea controlado el arco a través de algún soplado magnético, algún soplado de aire de alta presión para que ese arco se apague. Hoy en día lo que más se usa es que los contactos estén envueltos dentro, estén en una cámara donde hay hexafluoruro de azufre. Eso es lo más utilizado. Antes los viejos, los contactos estaban en grandes cámaras llenas de aceite, y bueno, el aceite ayudaba también a que el arco se extinguiera más rápido, pero eran peligrosos porque también había problemas en que hasta explotaban. Imagínate vos, porque levantaban el aceite por ahí estaba ya en condiciones malas y podía llegar a explotar todo el interruptor, generando daños mucho mayores y peligros para. Bueno, eso ya un poco se han dejado de usar, eso ya no se usa más, ahora está todo utilizándose SF6. Entonces, eso, el interruptor esos, imagínense, si quieren, les puedo mostrar un poquito. Antes de mostrarles eso, miren, les voy a mostrar, para que ustedes imaginen lo que es un arco eléctrico. Ustedes vieron que cuando hablábamos de seccionadores que usábamos incluso en el Simucad, hablábamos de seccionadores fusibles, que eran los únicos seccionadores que se podían abrir bajo carga, o sea, mientras esté circulando corriente se los podía abrir, se los podía operar. Son los únicos. Pero todos los demás seccionadores, y más los seccionadores que son ya de media tensión y alta tensión, nunca deben ser abiertos cuando están circulando corriente por ellos. Previamente hay que cortar la corriente, ¿y con qué la cortamos? Justamente con estos grandes interruptores de potencia que están con sus contactos dentro de cámaras con gas o
o aceite y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si un seccionador se abre? Imagínense, un seccionador son simplemente cuchillas, que pueden tener distintas formas de cerrarse esas cuchillas, pero que yo esté en alta tensión, abro un seccionador y mientras se abre se produce un arco eléctrico que nadie lo controla y se producen unos tremendos arcos que son impensables, peligrosísimos y que no deberían realizarse. Entonces, para que ustedes tengan un poquito de idea de esto, les voy a compartir un efecto que sería, a ver si puedo encontrar algo acá. A ver, vamos a compartir este. Bueno, acá hay algunos modelos de interruptores interruptores, a ver. No, después vemos los interruptores eso. Déjame que comparta, a ver. Compartir, tiene tanta ventana abierta, a ver este vamos a ver. Bueno, en este momento vamos a ver un efecto de arco eléctrico que se ha producido por la apertura de un seccionador. Esto es lo que no se debe hacer, y si se ha hecho y si se ha grabado, seguramente ha sido por una cuestión ya de emergencia o por alguna falla en el interruptor de potencia, vaya a saber por qué. Bueno, lo veamos. Ese es un arco eléctrico. Un arco eléctrico producido por un seccionador que ha sido abierto cuando estaba bajo carga. Lo vuelvo a repetir porque es impresionante el arco que se produce. Ahí hay otro seccionador, fíjense. Los seccionadores son brazos que se abren. Tremendo, ¿no es cierto? Ahí hay otro, ahí va el seccionador. Las dos puntas cuando se abren producen ese arco. Ahí hay otro tipo de seccionador que son de brazos que se van pivoteando hasta unirse. Bueno, este es un cerrado de un interruptor de un seccionador, ¿no? Otro tipo de seccionador, un cerrado. Ah, claro, el cerrado no es tan, más allá que no se debe hacer, no tiene un arco tan grande por Claro, la aproximación del brazo, digamos. ahí se va a abrir uno. Cuando más corriente está pasando, por ahí es donde más se produce el arco. Ahí hay otro tipo. Profe, ¿no se puede abrir ni cerrar? ¿Sería? ¿Con carga? No se puede ni abrir ni cerrar en carga. No se debe hacer. Para eso están los interruptores. ¿Y eso se abre de un tablero, digamos? No te escuché, ¿cómo? Si se abre de un tablero, digo, se maneja de... Eso sí, generalmente los seccionadores son elementos que son son manuales, no son la mayoría. Los que son motorizados son los interruptores. Ya vamos a ver algún interruptor de potencia cómo trabajan y mientras tanto estos, porque estos seccionadores
la importancia que tienen es que cuando se abren, uno los ve a simple vista que están abiertos. O sea, uno nota acá que este contacto está separado del otro, entonces de manera segura uno puede decir, podemos operar en el lugar, dado que está con tensión, con fuera tensión, con cero tensión. Entonces estoy alejado de que estoy seguro en la operación, cuando se va a trabajar, de que este interruptor está abierto. Eso es como una medida de seguridad. Incluso. Entonces, incluso cuando se abren esto y se tiene que operar para un mantenimiento o lo que sea, se ponen las puntas abiertas, no del lado que tiene tensión, sino del lado que no tiene tensión, se ponen directamente un aterramiento, o sea, cables que van directamente a tierra para mejorar y asegurar más la seguridad. A ver, vamos a ver un poquito qué más hay acá. Bueno, esos son los efectos de arco que se producen dentro de los interruptores. Nada más que esto está al aire libre. Imagínense ese calor, cómo empieza a destruir todo el sistema de contactos que tiene el mismo seccionador. Es prácticamente el calor ese empieza a fundir el mismo cobre, ¿no? Entonces, por esa razón. En cambio, si ahora, bueno, eso es parte de una estación transformadora, donde hay distintos elementos, hay transformadores de tensión, transformadores de corriente, interruptores de potencia, seccionadores, distintos tipos de elementos que son parte de un manejo de protección y maniobra, pero en alta tensión. A ver si quiero ver si tenía uno yo, a ver si lo puedo encontrar. Sabía tener uno de un interruptor, a ver si lo encuentro acá anoche. A ver. Cultura de seccionamiento de eventos en estaciones. Vale, apago el dispositivo patio. Elementos. Y un seccionamiento también, ese seccionamiento, un seccionador también puede estar dentro de una torre. Están viendo eso, ¿no? Sí, profe. Miren el tiempo que demora ese arco, ¿no? Casi que ni se extingue nunca. Otro tipo de seccionador. Bueno, sí, me gustaría que viéramos que no, a ver. Bueno, acá hay algunos, a ver si... Bueno, ahí están viendo un interruptor de potencia. A ver si lo pongo más grande.
Bueno, ahí como para que tengan idea lo que es un interruptor de potencia, ¿no? Lo que es los cuidados que uno debe hacerle, los mantenimientos, pero básicamente, yo quiero ver si lo importante es que se entienda en el momento en que se produce ese tipo de aperturas o cierre, ese efecto arco que se produce en esos contactos que tienen que ser
totalmente cuidados para que ese arco no destruya incluso el mismo contacto. Y yo tenía un videíto muy bonito donde se veía cuando los contactos de uno que trabajaba bajo el hexafluoruro de azufre, el cloruro de azufre, pero no lo encuentro acá a mano. A ver, no, este no es. Pero todo el efecto siempre se da cuando... ¿Cuál es el que se me está sonando acá? Bueno, es divertido, ¿no? Es divertido ver esos arcos que son como para electrocutarse un poquito. Imagínense un arco de eso que se despliega o se conduce a través de una persona, ni hablemos, ¿no? Por eso es importante alejarse de los lugares de muy alta tensión, porque puede saltar un arco de esa naturaleza sobre nuestro cuerpo o descargándose a tierra, por supuesto. Ya, se me hizo el otro que tenía. Acá lo tengo. Como había un video muy lindo de cómo se veía el funcionamiento interno, porque estaba animado, en realidad no era algo real, pero se podía entender cómo el gas va de alguna manera extinguiendo el arco dentro de esa cámara donde están los dos contactos principales. Se me ha perdido. Profe Eune, ¿Siemen? Eh, creo que era un Siemens, sí. Ahí le paso uno, pero no tiene audio. No sé si es el mismo. Ahí se lo dejo en el chat. A ver. El último que le pase. Pero, ¿Querés compartirlo vos? Hacelo andar vos directamente. Te dejo ahí. pero no tiene audio. ¿Será ese, profe? Sí, pues creo que era ese. A ver, ¿se ve ese fluoruro ese? Sí, es interruptor de potencia de cámara de arco con SFC6 y mecanismo de Ese. apertura. Y después hay otro que también Ese, dice a ver. interruptor de potencia Siemens en gas. A ver, voy a ver ese si tiene audio, digamos. Porque No el que... importa. Aunque no tenga audio, pero por lo menos que veamos. Al momento que se apertura el interruptor. Ah, acá tengo uno, profe. Uno con audio. Bueno, a ver. Ahí se lo paso. ¿Lo vas a reproducir vos? Como quiera, profe. Ahí le pasé el link. Ahí se lo dejé. Es el último que le pasé, profe. Como usted quiera. A ver, el último, a ver si es este el que yo digo. A ver. Siemens, a ver. Ah, sí, exactamente, sí, ese es el que había visto. Uy, se me ha perdido qué pasó acá. Bueno,
¿Lo están viendo todos o me falta a mí compartir eso? Ah, no, profe, no lo estamos viendo. A ver, compartir. Compartir, se apagó. Inhabilito la función de compartir la pantalla de los participantes. Dice, ¿qué dice acá? Oh my God. Acá. Dice acá en esta descripción, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Dice. ¿Cómo hice yo para tocar eso? Si quiere se lo comparto, profe. Usted dígame. Sí, a ver, voy a intentar. Ahí lo tengo acá. Acá lo tengo en la pantalla, profe, si quiere. No, pero alguna macana dice que dejé, que no puedo hacer ni que vos ni yo comparta nada. No, ahí me dio permiso, profe. Ahí no dio Ah, permiso. bueno, dale. Dale. Ahí está. Bien, vamos a observar lo que es esto. Un interruptor trifásico de potencia en gas SF6. Este interruptor existe en la subestación Selendín con el código 6006. Ahí vamos a ver cómo se opera en la parte interna del interruptor. Justamente se está abriendo la parte interna. Al momento que se apertura el interruptor, observen cómo el gas sube, ¿no es cierto? Se expande hacia adentro y logra apagar el fogonazo. Y el interruptor queda aperturado, ¿no es cierto? Ya queda separado los contactos. Ahí tenemos, se vuelve a repetir la simulación de apertura. Sale el enclavamiento, fíjese acá, sale este enclavamiento hacia arriba. Ahí, al momento de despegar, como le repito, se produce el fogonazo, pero el gas penetra, se dan cuenta, penetra hacia adentro y Sí, se clava. Aislado, ¿no? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. pero se entiende bien ahí cómo se van separando los contactos, el extremo superior y el inferior, y a la vez ese movimiento va aprovechándose para que el gas que está en la parte de abajo vaya subiendo por los canales y se meta dentro donde se están abriendo los contactos, de tal manera que ese gas va eliminando, va tratando de apagar ese arco eléctrico lo más rápido posible. Son los más efectivos y son los que más se están utilizando ahora. Bueno, eso es lo importante de conocer para, asociando a lo que venimos hablando, desde una simple termomagnética de construcción totalmente mecánica y sencilla, como habíamos visto, hasta interruptores ya de mayor porte, y llegamos a estos interruptores de alta potencia que se utilizan para manejarse en media y alta tensión. En media tensión, generalmente, también se usan interruptores no de la envergadura que estábamos viendo recién, pero también son más chicos, también se usa el SF6 como extintor del arco, nada más que en media tensión todos esos interruptores se van colocando en lo que se denominan las celdas de media tensión. Las celdas de media tensión, en definitiva, vienen a ser como alojamientos para llamadas celdas, construidas pueden ser de material, de ladrillo, de chapa, de tal manera que en cada sector de la celda uno tiene, en una parte tendrá un seccionador, no del tipo como los que vimos recién, pero hay un seccionador al fin, de cuchillas también que se abren manualmente, está el transformador, porque imagínense una industria compra la energía en media tensión,
Entonces tienen que tener un transformador para que entren con media tensión y después el consumo de todos los elementos que haya dentro de esa fábrica, en esa industria, estén en baja tensión en niveles de 380 a 220 volts. Entonces, el conjunto de celdas de media tensión debe constituir el seccionador, los seccionadores a cuchilla, el transformador, el interruptor de potencia del estilo como más chicos, pero también controlados por el gas ST6. También en otra celda estará la parte de medición, la medición de energía, donde se mide el coseno-FIC, cuánta energía consume, la tensión, el corriente. Y bueno, ese conjunto se llama celdas de media tensión. Y en cada celda se coloca generalmente un elemento que son los que acabo de mencionar. Bueno, chicos, más o menos piensen para la clase que viene, que vamos a emplearla también como para nivel de repaso más puntual. Ya tenemos bien aclarado cuál va a ser la fecha, va a ser un viernes y el otro día va a ser un parcial, ¿cierto? Así que aprovechemos de tener ya las cositas más en orden en la cabeza para que podamos sacar cualquier duda que quede pendiente para la próxima. Profe, el parcial va a ser va a ser para responder, completar algo, para tener algo en cuenta, profe. Tenemos que... Va a ser múltiple opción. Va a ser un tema, finalmente, va a ser un tema de cálculo conductor, otro tema será de termomagnética, otro tema será de transformador, otro tema será no sé, todos los temas que nosotros hemos estado viendo, así en general. Y cuando haya que hacer cálculos, el cálculo va a tener que ser resuelto por ustedes para después elegir una opción del multiple choice, cuál sería la correcta. Bien. Profe, una consulta. ¿Vamos a tener tipo así teórico, alguna pregunta, esto de los interruptores o lo que estuvimos viendo? ¿O de los cables? No teoría, sino conceptos más que nada. Como Claro. por ejemplo, esto que estábamos hablando recién de las curvas, de la selección, poder de corte y cosas así. O sea, eso es lo que quiero que más o menos quede solucionado, o sea, que lo tengan bien claro ustedes para que contesten con una velocidad que tiene que ser prácticamente sin andar pensando mucho. O sea, que va a ser un parcial corto. Por ahí va a demandar un poquito más de tiempo en el cálculo a lo mejor, qué sé yo, cálculos sencillos, como son la de los transformadores, que eso ya sabemos que es una cosa bastante mecánica. Y bueno, en la parte del arranque de motores, no me queda otra que yo presentarles los circuitos a ustedes y ustedes definirán cierta parte de preguntas que hagamos sobre esa, eligiendo un circuito ya armado. O sea, si está bien, si está mal, si hay un error, cosas así. Listo. Profe, Tiempo y eso nos dice usted, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo va a ser y eso? Después nos dice más la semana Sí, que viene. van a ser 55 minutos. Ah, bueno, listo. 55 minutos que les tiene que recontra sobrar. Yo espero que los entreguen todos a los 20, 30 minutos. Así que va a ser bastante sencillo. profe, ¿Las preguntas mal contestadas van a restar puntos como en el parcial pasado? Sí, van a restar 0,25 puntos. O sea, si no contesta, no se resta nada, 0 puntos. Pero si contestan mal, 0,25 negativo. Listo, gracias. Bueno. profe, le iba a hacer una consulta. Los ejercicios de transformadores, digamos, ¿por qué hay poquito ahí en la guía ahí? O sea, son 3, creo, en el apunte, o 4. Sí, sería como redundante poner más, o sea, porque es siempre lo mismo, ¿viste? Es igual que el cálculo conductor, en realidad es todo repetitivo.
Lo importante es que ustedes los conozcan nada más, o sea, pero en transformadores, y al fin y al cabo es reducir el primario a secundario, secundario a primario, y conocer los ensayos. No hay otra cosa. O sea, no pueden, no se puede errar en eso, ¿viste? Porque es muy sencillo. En realidad lo veo yo como algo que agarrar una calculadora y apretar 2 por 2, una cosa así. Pero sí entiendan bien los ensayos. O sea, es fácil cuando le pongan el ensayo lo entendés, o sea, saber. En definitiva, siempre estaba orientado a que nosotros, a través de los ensayos, saquemos un circuito equivalente en transformador. O sea, mientras ustedes sepan cómo es el circuito equivalente de un transformador en cortocircuito y en vacío, y saben cómo es el circuito, calcular los parámetros de ese circuito es ley de Ohm. O sea que si tengo un dato de potencia, bueno, tendré que dividir tensión, corriente, lo que sea, para encontrar los valores que me van faltando. Y vas armando hasta llegar a encontrar los valores que son prácticamente en ohms del circuito equivalente del transformador. Eso es lo que tienen que manejar. Pero para manejar eso, evidentemente, tienen que entender bien el circuito equivalente y el ensayo. Si no entienden eso, de nada vale que les pongan 10.000 ejercicios porque no lo van a entender nunca. Entonces, pero entendiendo básicamente cómo es el ensayo y cuál es su circuito equivalente para cada ensayo, ustedes vieron que era una cosa muy sencilla. En vacío era una red de una resistencia paralelo con una bobina, y en carga era una simple impedancia que era la impedancia de cortocircuito, donde se sumaban la resistencia del primario y la reactancia del primario con la resistencia del secundario y la reactancia del secundario. Nada más que una de ellas estaba reflejada al primario o viceversa. El primario reflejado al secundario, dependiendo de cómo se hacía el ensayo, de qué lado. El ensayo yo lo podía hacer del lado secundario o del lado primario. Cualquiera de los dos ensayos lo podía hacer. Y si yo lo hacía de un lado, entonces tenía que referir todos los elementos del otro lado hacia el lado que yo tengo que hacer el ensayo. Si lo hacía del otro lado, al revés. ¿El ensayo en vacío, profe, también se puede hacer de los dos lados o es solo el de carga? Claro, el ensayo del vacío lo puedes hacer de cualquiera de los dos lados. Claro. Depende de donde conectes la tensión, digamos. La tensión, claro. Si querés trabajar del lado de baja tensión, lo haces en el ensayo de baja tensión. Y si lo querés hacer de la alta tensión, tendrás que poner tensión de alta tensión del dominador correspondiente. Ah, bien, pensé que nada más era el de cortocircuito que se podía hacer. No, cualquiera. Cualquiera de los dos se puede hacer, cualquiera de los dos. Bien, listo, gracias, profe. ¿Estamos? Bueno. Profe, una consultita. Diga. El recuperatorio, ¿para qué fecha más o menos lo estamos planificando? El recuperatorio, eso me faltó. El recuperatorio, mire. A ver. El recuperatorio. Nosotros vamos a rendir el 6, ¿verdad? El 6. Yo quise proponer de que hagamos el recuperatorio el 13, pero el 13 creo que ustedes también deben tener el mismo problema todos, que tienen el examen de costo, una cosa así. Creo que el profe lo toma el día sábado también. Sí, porque rendimos ese día. ¿Ah? Sí, el 13 es el parcial de costos. Exacto. Entonces, directamente yo dije que lo hagamos el 20.